Bueno, pues muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar en los cursos de verano del Escorial. Qué maravilla de mesa. Yo estoy tan contenta, le decía a las ponentes, de tener este ratito de compartir y de pensar. Y claro, miro a la directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, a Purificación Causa-Pie, una referente en el feminismo, una referente en las políticas públicas de la igualdad de género. Y claro, como en este curso sobre inteligencia artificial y derechos humanos no iba a haber una mesa sobre igualdad de género y brecha de género. Así que, bueno, yo feliz por estar aquí. Me has sacado un ratito del despacho, que no está mal, en este mes de julio, haciendo presupuestos. Y en el caso del Ministerio de Igualdad, pues pensando en un elenco importantísimo de políticas que, pues eso, que nos tienen que hacer acortar esta brecha de género y lograr esa igualdad plena que no deja de ser la democracia plena. Yo no me voy a entretener mucho porque además las protagonistas son estas maravillosas ponentes profesionales y académicas, expertas reconocidas, que nos van a hablar de un tema que yo creo que está en la conversación, ¿verdad?, permanente que tenemos con todos nuestros círculos, tanto desde el ámbito laboral como también desde el ámbito personal, porque ¿no?, la inteligencia artificial se ha cruzado en nuestras vidas en diferentes niveles. Yo fijaros que por hacer una confesión, a mí ChatGPT me ha llegado tarde, pero también veo que a compañeros y compañeras mías del trabajo todavía no les ha llegado. Lo cual yo digo, cuidado, que yo tengo ya 46 años y yo estoy llegando tarde, pero esto está aquí, ¿no? Y claro, el hecho de utilizar una herramienta de inteligencia artificial, que ya sé que no es la única, pero que te enfrenta también, ¿no?, a ese ejercicio de cuando le pides algo bien pedido, ¿de acuerdo? Y enseguida notas que la herramienta tiene ese sesgo, ¿verdad? Y que cuando te escribe algo, aunque luego evidentemente tú lo tengas que modificar, pero al final no deja de ser como el Google 3.0, siempre hay un sesgo, el lenguaje inclusivo no existe y son cosas que quizá cuando, ¿no?, evidentemente cuando una tiene el chip mental y emocional, pues lo evidencia. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea consciente de esos sesgos. Yo creo que esta mesa es muy interesante porque tiene que ver con ese ejercicio de los derechos y tiene que ver con algo que ya sabemos que existe, y es que los datos en muchos casos no están construidos y no se han construido con esa perspectiva de género, que eso ahora adquiere un nivel exponencial mayor, ¿no?, que es cuando el algoritmo trabaja con lo que existe, con esos datos, y por eso es tan importante, ¿no?, que hablemos de ello. Yo además, justo estos días, los mismos días de este curso, estamos celebrando desde el Ministerio de Igualdad 2 cursos, uno que tiene que ver con corresponsabilidad y con masculinidades igualitarias, y otros que tienen que ver con otros de los desafíos que lamentablemente vemos que persisten, y que vemos que persisten porque también se denuncian, porque también tenemos acceso a esa información, que son los casos de violencia de género, y donde quizá también la inteligencia artificial nos puede ayudar a que sistemas como Biogen o los sistemas de mujeres que se encuentran en situación de trata, pues nos pueden ayudar a identificar, a tener más información y a, como digo, aprovechar esta herramienta, estas herramientas que han venido para quedarse, pero que hay que saber manejarlas, y que dentro del susto que decía Marisa que nos provocan, pues tenemos que aprender a convivir con ellas. Yo decía, esta mesa es, creo que una mesa fundamental en un curso de verano al que desde luego os doy la enhorabuena, y para que esto sea también un diálogo entre las propias ponentes y las ponentes con el público, pues yo lo voy a dejar aquí y os voy a ir presentando, pues para que cada una de vosotras, desde vuestra experiencia, vuestra perspectiva y desde vuestras inquietudes, ¿no?, pues podáis compartir con nuestros participantes en este curso, pues si es posible también que en esa convivencia entre la inteligencia artificial y los derechos humanos busquemos la mejor guía para
para la igualdad de género. Así que empiezo contigo, Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres y directora, perdón, que yo voy, perdón, doña Elena, perdón, que es un absoluto honor contar contigo. Desde ese ejercicio, desde ese trabajo que venís haciendo en la Fundación, tan importante, en el que venimos dialogando también con vosotras, en muchos elementos que yo creo que sobre inteligencia artificial también, pero hemos hablado de brecha digital, hemos hablado también de alianzas STEAM, hemos hablado de, ¿no?, cómo también incorporar esa lógica de acceso de las grandes profesionales que tenemos, de no perder el talento, de cómo generar esa paridad, ¿no?, en una ley que esperemos muy pronto vuelva al Congreso y la apruebe el Parlamento. ¿Cómo todo eso lo vinculáis al trabajo que tenemos que hacer con respecto a los desafíos que nos ofrece la inteligencia artificial? Así que, cuando quieras, Marisa. Buenas tardes. A ver, este era el micrófono problemático, ¿verdad? Sí. No, pero ya está. Ya lo tengo controlado. Bueno, pues buenas tardes. No pasa nada porque en Fundación Mujeres tenemos liderazgos muy cooperativos, bicéfalos, tricéfalos y demás, pero en cualquier caso a mí me corresponde el honor de ser la directora de Fundación Mujeres. Fundación Mujeres es una, por poner un poquito el contexto, porque de ahí parte lo que os quiero contar y lo que quiero compartir. Fundación Mujeres es una organización que se dedica desde hace 30 años, precisamente hacemos 30 años este año, en 2024, a trabajar en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad, ¿no? Y eso lo llevamos haciendo pues, desde el año 94-95, intentando implicarnos en todos aquellos aspectos que nos han parecido relevantes para que la igualdad de oportunidades que se ha venido desarrollando también a lo largo de estas décadas pues pudiera ser una realidad efectiva, sobre todo en la vida de las mujeres, ¿no? En ese sentido, brevemente, era evidente desde el principio que el trabajo de intervención social, el trabajo de incidencia política y el trabajo de sensibilización y cambio cultural que hace una organización como la nuestra no podía dejar de ninguna manera al lado la tecnología. En términos generales, es decir, que estamos hablando de finales del siglo pasado, principios de este siglo. Yo recuerdo, y aquí hay compañeras que se van a sonreír, pues que hicimos las primeras propuestas, por ejemplo, de orientación laboral online, cuando todavía las conexiones hacían ruido, ¿no?, cuando pitaba el teleline, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que sí teníamos claro desde el principio es que la tecnología tenía que jugar un papel en el diseño de la presencia social de las mujeres. Pero también, precisamente porque nos hemos complicado con esa tecnología, hemos sido muy conscientes durante todo el tiempo de cómo está pintado el escenario. Porque lo cierto es que el ámbito de la tecnología, en general todo el ámbito científico, pero particularmente el ámbito de la tecnología, es un ámbito fuertemente caracterizado por el género. Es decir, las mujeres no tienen una presencia ni a lo largo de la etapa formativa ni después en el desarrollo profesional, tienen una presencia tranquila y apreciada y aceptada. De tal manera que, digamos, uno de los esfuerzos era precisamente intentar sensibilizar al contexto que reconociera que las mujeres podían tener o podían desenvolverse, desempeñarse y hacer carrera profesional en el ámbito de la tecnología. Y ahí no me voy a extender más sobre brechas, que seguramente Rosa lo va a hacer estupendamente, ¿no? De ahí, o sea, que teníamos incluso evidencias de esas cuestiones. Y además esta serie de estereotipos han generado a lo largo del tiempo fenómenos incluso poco explicables, ¿no? Es decir, en contextos donde y avances y retrocesos poco explicables, porque incluso en momentos en los que había demanda de mano de obra tecnológica, había paro femenino en esas profesiones. O sea, esa realidad se ha producido en varios momentos, incluso en retrocesos. Y esto viene reforzado también por lo que el feminismo definimos como estereotipos de género. O sea, existe una conciencia social que refuerza esa visión, ¿no? Es decir, si las mujeres no eligen la tecnología, por algo será.
ellas son libres de elegir lo que quieran, les gustan más otras profesiones, el mito de la libre elección, ¿no? Es decir, que por lo tanto, ¿qué vamos a poder hacer? No podemos hacer nada. Si ellas quieren trabajar en otra cosa, no se puede intervenir. Y luego también otro factor que quizá no ha salido esta mañana, que es la pretendida neutralidad del ámbito tecnológico, ¿no? Es decir, que en general del ámbito científico, pero precisamente incluso a la palabra neutralidad se le da un significado específico, como si realmente lo único que hay que hacer es abrir la puerta, porque a partir de ahí todo lo demás es neutro, ¿no? Y bueno, pues queremos, por lo tanto, digamos que trabajar la perspectiva de género en este ámbito no era fácil, y además había que sumarle que efectivamente, y yo creo que hay que decirlo alto y claro, las mujeres no quieren estar en los ámbitos donde no se las aprecia. Es decir, las mujeres se sienten ajenas a la tecnología en muchos de los procesos, de tal manera que, por ejemplo, en los servicios de atención sociolaboral, una de las cosas que hay que trabajar es si la tecnología tiene que ver con tu negocio de magdalenas, porque por muy buena que sea la receta, tu abuela, etcétera, etcétera, si no tienes un despliegue, aunque sea solamente para la gestión, pero luego tienes… bueno, pues ahí sigue habiendo resistencias en el sentido de que se produce esa separación caracterizada por el género, ¿no? Claro, desde la reflexión del papel que jugaba la tecnología, lo que sí hemos tenido claro yo definiría, ¿no?, el tema de por qué una organización feminista no se puede quedar al margen del desarrollo tecnológico de tecnologías de información y comunicación particularmente. Primero, porque es un factor de empoderamiento de las mujeres. Si queremos que las mujeres participen en igualdad de condiciones, tienen que ser dueñas y estar apropiadas y saber aprovechar adecuadamente las ventajas y oportunidades que da cualquier tipo de avance tecnológico. En segundo lugar, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, porque es fundamental cuando la comunicación se lleva a cabo, sobre todo a través de plataformas, redes, etcétera, etcétera, es muy importante que los contenidos en materia de igualdad y en materia de feminismo estén presentes en esa comunicación. Es decir, ese diálogo tiene que incorporar contenidos. Por lo tanto, y aquí hay una primera responsabilidad también organizativa, las organizaciones feministas tienen que utilizar las herramientas para colocar contenidos, porque lo otro ya está, ¿no?, que ahora también veremos en general de los riesgos. Y en cualquier caso, además, la reflexión de que incluso para el activismo, para la presencia social, la participación social y política, las nuevas tecnologías son una ventaja. Por no hablar, por último, de esa labor de incidencia política y el tema de la exigencia de que aquellas políticas públicas que se dediquen al desarrollo tecnológico tienen que integrar dentro de sí mismas la visión de la igualdad. Es decir, si queremos que las tecnologías sean inclusivas, sean comprensivas de la necesidad de las mujeres, pues probablemente hay que pedirle a la política pública que lo incorpore de una manera precisa y específica. Por lo tanto, hemos estado manos a la obra y, por poneros un ejemplo, también para que entendamos un poco la distancia de este tema, ¿no?, o sea, las dificultades de posicionamiento en este tema, nosotras hemos trabajado desde hace 30 años competencias digitales básicas, pero es que las seguimos trabajando ahora. Lo digo por lo que voy a decir después del susto de la inteligencia artificial. Es decir, que resulta que tenemos que posicionarnos en este momento respecto de la reflexión ética, lo que hemos escuchado, que también nos ha contado Manuel esta mañana, pero es que nosotras seguimos trabajando con mujeres que hay que explicarle que es un ratón, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, nos hemos puesto al tema de generación de contenidos. También os digo que a veces con desigual fortuna, porque las redes son un ámbito, por ejemplo, muy hostil, o sea, absolutamente hostil para cualquier posicionamiento político a favor de la igualdad. Y efectivamente el tema de desarrollo de metodologías que incorporasen la atención online, el acompañamiento online, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que todo eso lo tenemos en marcha. Y, por supuesto, una voluntad de intentar tener la suficiente potencia como para poder acompañar la reflexión política que se está llevando a cabo sobre qué significa el desarrollo tecnológico, ¿no?, y esa definición en relación con los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, incluso sin estar demasiado ajenas a la reflexión sobre la tecnología, estamos en esto y de repente nos dicen que hay que ponerse a entender la inteligencia artificial, los riesgos que conlleva, etcétera, etcétera, ¿no?
y efectivamente nos adentramos. Yo no soy tecnóloga, no participo del ámbito de conocimiento, sé a duras penas que es un algoritmo, ¿no? pero poco más. Y ahora nos tenemos que poner a trabajar en eso porque va a tener una incidencia en vida cotidiana y, por lo tanto, en derechos de las personas, ¿no? Y aparecen nuevos riesgos que les llamamos nuevos riesgos, los nuevos riesgos de la inteligencia artificial. Como principal protagonista de esta serie, el algoritmo discriminador, ¿no? Que podríamos llamarle así. Es decir, la incapacidad que tiene un algoritmo de incorporar elementos de corrección, aunque esta mañana sí, yo le vestiría además con traje de supervillano, ¿no? El algoritmo discriminador. Vale. Además, un algoritmo discriminador que va a intervenir directamente en la toma de decisiones de un montón de cosas que todavía tenemos encima de la mesa en cuestión de defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Cuando me he leído cosas al prepararme esta intervención y he visto lo de la justicia predictiva, que creo que habéis hablado un poco de ello, a ver, pero si es que no lo hemos conseguido con la inteligencia natural. Entonces, o sea, el riesgo de la inteligencia artificial da bastante miedo, y da bastante miedo además cuando desde, os digo, una posición no tecnológica entiendes que el mecanismo de aprendizaje del algoritmo tiene que ver con lo que ha pasado y está pasando. Por lo tanto, si en este momento, por ejemplo, en relación con la tutela judicial de los derechos de las mujeres ante situaciones de violencia, las organizaciones feministas seguimos teniendo un problema evidente con la respuesta institucional que judicialmente se da, ¿quién le va a enseñar al algoritmo? ¿No? Y esa es la pregunta que yo traigo para Mariluz, ¿de acuerdo? Es decir, y que también se ha abordado esta mañana, en el sentido de que las propias metodologías de entrenamiento, probablemente van en contra de que ese algoritmo discriminador con traje de supervillano pueda aprender las metodologías de corrección que hemos aplicado a la inteligencia natural y que todavía hay unas resistencias muy grandes. Pensad que la mayor parte de las veces las políticas de igualdad lo que han hecho ha sido aplicar un elemento corrector que le llamamos acción positiva. Es decir, para enfrentarnos al estereotipo, para enfrentarnos a la discriminación, hemos hecho eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, otros de los riesgos son las nuevas violencias digitales y casi podríamos hacer un poco la misma comparación, ¿no? Esta mañana se ha hablado del sexting. Efectivamente el sexting es la distribución de imágenes, pero os voy a poner solamente un ejemplo que también para mí supone una duda, ¿no? Uno de los primeros episodios, digamos, globales que nos hemos encontrado de un ejemplo de inteligencia artificial que atentaba directamente sobre la dignidad de las mujeres, que es la generación de desnudos, ha sido cometido por una panda de niños de 12 años. Que son inimputables, ¿no? Y efectivamente no lo voy a desplegar ahora. Se ha hablado esta mañana del tema del acceso al porno, mucho que decir en ese sentido también, respecto, aunque no es exactamente inteligencia artificial, pero que también, ¿no? Porque si efectivamente el uso cotidiano de inteligencia artificial lo que provoca es que niños de 12 años hagan una cosa como esa, ¿no? De ataque directo a la dignidad de sus compañeras de clase, cuidado, que es heavy, pues vamos a ver efectivamente cómo podemos regular el hecho de que la inteligencia artificial por su cuenta pueda seguir produciendo porno. ¿Qué tipo de porno va a producir la inteligencia artificial si eso pasa? Bueno, y en cualquier caso, pues efectivamente la utilización de fórmulas de inteligencia artificial para continuar atacando los derechos de las mujeres. Y por supuesto, la desinformación le tiene un cariño especial a las cuestiones que tienen que ver con la igualdad y podemos ir a cualquier evento reciente y a cualquier cosa que hayáis visto recientemente sobre lo que son los derechos de las mujeres, lo que es la posición política del feminismo y demás. En realidad lo que nos está proponiendo, aparte de esta evaluación de riesgos que podemos hacer, lo que nos está proponiendo la inteligencia artificial es que empecemos a hacer propuestas de nuevos usos de vida cotidiana que no entendemos, que no sabemos realmente cómo aprovechar e identificar,
propuestas, siguiendo un poco la lógica de lo que habíamos pensado con la tecnología, ¿no? Propuestas de mejora de las propias organizaciones sin que entendamos muy bien cómo tenemos que hacer la adaptación de esos nuevos mecanismos de inteligencia artificial a nuestros propios objetivos, y además en un marco de regulación que eso sí nos lo hemos tenido que estudiar, que viene un poco tarde, que es tardío, y que aunque efectivamente, nominalmente y formalmente se dice que se pone a las personas en el centro, realmente, y lo hemos escuchado esta mañana también, está todavía muy centrado en las cuestiones de mercado, ¿no? Es decir, que tanto por en quién está, en manos de quién está el desarrollo tecnológico y demás, bueno, pues esperemos efectivamente que las correcciones de las nuevas leyes, los nuevos esfuerzos normativos pongan a las personas en el centro, pero de momento eso va a regular, desde mi punto de vista, sin ser una experta, como os he dicho. Por lo tanto, digamos, desde esa perspectiva, y yo lo dejaría aquí como puntos de reflexión, claro, si yo tengo que responder a cuáles son los retos del feminismo respecto de lo que es el avance de la inteligencia artificial, considerando, que lo ha dicho incluso la propia ministra, que no podemos enfrentarnos a ella de otra manera más que del ronzal, y yo más que del ronzal me viene la imagen del yugo de bueyes, ¿no? Es decir, que vas avanzando, o sea, no queda más remedio que avanzar, pero no sabes muy bien realmente a dónde lleva todo esto. Yo creo que el primer reto sería no llegar más tarde todavía, porque tarde ya vamos, es decir, que vamos absolutamente tarde, ¿vale? Y vamos absolutamente tarde, por ejemplo, en la participación de las mujeres en el diseño de la propia tecnología, ¿no? La falta de paridad, que además la paridad suele ser una cosa, por ejemplo, muy atacada de las propuestas feministas en todo lo que tiene que ver con redes sociales, etcétera, etcétera. La falta de paridad realmente es preocupante para nosotras en el sentido de que, lo que se decía esta mañana, el problema es que solo haya hombres blancos. Sí, pero el problema fundamentalmente es la falta de pensamiento diverso, ¿no? Que en un momento determinado está condicionando de alguna manera también los usos y las soluciones que se le pueden dar a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que esa uniformidad en lo que parece ser la participación y las brechas, fundamentalmente, que nos va a contar Rosa, supongo, en el tema de la participación en la construcción de conocimiento y en el propio desarrollo tecnológico, esa merma, efectivamente, es una merma de la calidad y y por otra parte tenemos el problema de que existe una distancia real, es decir, es real que las mujeres ni en el sistema educativo ni en la elección de opciones profesionales están eligiendo el ámbito tecnológico como primera opción. Por lo tanto, es una decisión difícil de hacer, porque, y aquí nuevamente, pues en el lío político que tenemos, pues habrá quien opine de una manera o de otra, pero que si la opción es que la construcción de la inteligencia artificial tiene que ser diversa y lo que nos encontramos es un contexto fuertemente que el género caracteriza fuertemente la elección de opciones profesionales, hay que intervenir. ¿Dejamos que la inteligencia artificial participe solo de un tipo de saber o intentamos promover esa diversidad? Porque lo que ya sabemos es que la diversidad por sí misma no se va a producir adecuadamente. Y en segundo lugar, creo que para organizaciones como Fundación Mujeres, y lo habéis oído también mencionar, y lo voy a dejar también lanzado para debate porque es pesado de explicar, ¿no? Lo que llamamos análisis de género o perspectiva de género tiene que estar presente en la definición de los problemas éticos de los que ha hablado Manuel esta mañana, en las propuestas de política pública y demás, incluso en lo que es la propia definición de los derechos digitales y en la forma en la que se ha definido la inteligencia artificial en los derechos digitales. Si tiene que ser auditable, si tiene que ser explicable, si tiene que ser transparente, todo eso está afectado por análisis de género, pero claro, se necesitan especialistas en la materia. Y el problema que tenemos aquí es que las especialistas en igualdad probablemente no sabemos nada de tecnología, quienes son y están diseñando la tecnología y no saben nada de igualdad. Y esos espacios de intercambio hay que provocarlos, porque si no, de forma natural, le pasa lo que al agua y al aceite, ¿no? Y por último, a mí sí me parece, y lo comentábamos esta mañana, que uno de los problemas principales que tenemos para que
las cuestiones éticas y de derechos se conviertan en un problema para el desarrollo tecnológico tiene que ver con la falta de masa crítica. Es decir, la mayor parte de la gente está interesada en la inteligencia artificial, pues igual que el mercado. Es decir, que en realidad aquí, es decir, ¿de qué me puedo beneficiar? ¿Para qué me puede servir a mí? Pero efectivamente no está pensando en las herramientas que están surgiendo. Me puedo quedar sin empleo, es decir, pero siempre desde un punto de vista muy de beneficio individual, con lo cual y eso provoca, por ejemplo, que organizaciones que seguimos atendiendo a la vulnerabilidad, es que no nos encontramos esa preocupación en la gente que atendemos. Por lo tanto, nosotras tenemos que hacer un esfuerzo para colocarlo y también empezar a contarle a la población que si no queremos que la inteligencia artificial haga cosas que no queremos que haga, la presión social es un elemento fundamental en el marco del desarrollo político, ¿no? Y hasta lo de ahora, al menos aquí en el contexto de España, digamos, ese movimiento feminista que sí ha intervenido muy activamente en otro tipo de legislaciones, de momento no está, digamos, de una manera organizada en la mesa. Es verdad que hay organizaciones de mujeres tecnólogas que lo están intentando, pero ni siquiera cuentan con un apoyo social, yo creo que evidente, o sea, grande. Por lo tanto, toca también desplegar alianzas, es decir, que esto que dice la Agenda 2030, pobre ella, tan maltratada también, el tema de parte de la solución necesariamente va a tener que ver con alianzas que se establezcan, la parte tecnológica, la parte social, la parte de defensa de los derechos, tiene que estar presente en las soluciones que se propongan, tanto del debate político como del propio debate de los objetivos del desarrollo de la tecnología. Y yo lo dejaría aquí, no sé si me he pasado mucho, Juana, no te he visto reñirme, pero igual sí, ¿vale? Lo dejo aquí. No, para empezar, no he venido a reñir a nadie, sino que yo casi que he venido a disfrutar. O sea, a mí me ha dicho doña Purio Causapié y Violeta que hasta las 6 teníamos tiempo. Entonces vamos a disfrutar, que yo creo que tenemos tiempo y ameritan mucho las reflexiones. Yo creo que además que hayas hecho tú el inicio de la mesa tenía mucho sentido, porque yo creo que has ubicado un marco muy general de todos esos desafíos. A mí me surgen un montón de preguntas, pero voy a ser muy prudente porque no estoy aquí para eso. Pero yo creo que sí que has tocado temas que son trascendentales, ¿no? Que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con el tema del acceso a las redes, de la utilización de las redes, de las imágenes de las mujeres, en particular también en el mundo, ¿no? de la gente más joven, de cómo también la inteligencia artificial pues va a condicionar evidentemente esa toma de decisiones y cómo tenemos que estar muy atentos a eso. Los temas de desinformación, que yo creo que también ¿no? nos colocan a veces en una situación de indefensión como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo no puedo resistirme a hablar del plan de regeneración democrática que presentaba ayer el presidente del gobierno, en una parte, ¿no? que genera digamos, yo creo que un debate pendiente y tampoco puedo evitar ver a mi profesora y director de tesis, a Manuel Villoria, cuando nos contaba hace muchos años muchas cosas que tenían que ver con esto, ¿no? Y que como en los últimos 20 años nos ha arrasado una realidad a la que inevitablemente pues tenemos que, en una parte, adaptarnos y en otra combatir. Pero además también todo eso como, y ya le paso la palabra por supuesto a Luz Rodríguez, como eso también tiene un impacto, ¿no? en el ámbito laboral, en el ámbito de desarrollo profesional de las mujeres o en el entendimiento. Yo creo ahí también, y ahí sí que dejó una idea de cómo también cala un mensaje de que si no nos dedicamos a lo STEAM, si no nos dedicamos a lo tecnológico, no somos válidas, como si la parte... No digo eso que lo hayas dicho tú, digo esto yo, es una cosa que la voy arrastrando de muchas reflexiones que voy escuchando, ¿no? Como si quien se encargara de los cuidados, como si quien se encargara de las personas, como si solamente conocer de algoritmos nos fuera a hacer útiles. Y tampoco se trata, ¿no? solamente de que en la vida tengamos que ser útiles o utilitaristas, sino que, en fin, bueno, perdón, me voy.
Presento a la siguiente ponente, a Luz Rodríguez Fernández, que es catedrática de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social e investigadora principal, además en un convenio de colaboración con Red.es, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y además una de las mayores expertas en la investigación del impacto de la tecnología en el trabajo y de la protección social. Y yo creo que sobre esas cuestiones ahora, ¿no?, yendo, Marisa, ¿no?, a lo global, podemos también no llevarlo a una cuestión que yo creo que es una preocupación principal para muchas mujeres, para muchos hombres también, y también una cuestión intergeneracional. Yo creo que es algo que nos tiene que ayudar a entender dónde estamos. Así que, Luz, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un auténtico honor estar hoy aquí. Yo lo digo con toda sinceridad, un auténtico honor estar en este curso patrocinado o amadrinado por la Secretaría de Estado y por Puri Causa Pie, que es, además de muchas otras cosas, una gran política y una gran amiga. Y estar acompañada como estoy. Es que esto me estaba recordando, Elena, a un año, hace muchos años, un pueblo de Guadalajara que estábamos todas allí, ¿te acuerdas? Y estar acompañada por tan queridas amigas y tan queridas compañeras de otras vidas y de esta vida también. Esta vida ya solo es académica hace ya mucho tiempo y en esa vida académica hace mucho tiempo es en lo que empecé a dedicarme a estudiar el impacto que tenía primero la tecnología en el trabajo y en el empleo, y empecé a trabajar sobre plataformas digitales y allí ya vi como por primera vez en plataformas digitales que vosotros habéis visto en las calles, y hay algunas que no se ven en las calles, como las vemos en las calles, Globo o Uber, y otras que no vemos en las calles, como Amazon Mechanical Turk o Freelancer. Ahí ya me di cuenta que las mujeres volvían a tener una posición que volvía a ser diferente a la que tenían los varones. Las mujeres utilizaban el teletrabajo, porque se dan la mano muchas veces las plataformas con el teletrabajo, utilizaban el teletrabajo o el trabajo a través de plataformas, en algunos casos porque era lo único que las permitía tener autonomía para decidir cuánto tiempo dedicaban al cuidado, de forma que volvían a ingresar en la esfera privada. Ese es el teletrabajo y la plataforma que hay, que es online, y volvían a ingresar en la esfera privada precisamente para cronificar el rol de cuidado. Y estábamos hablando de la punta tecnológica, o sea, en plataforma digital, y volvíamos ahí. Y a partir de ahí empecé a entrar, todos los que hemos hecho plataforma hemos llegado a los algoritmos. Bien, como tenemos poco tiempo y hay que abrir el debate, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marisa, y de datos hablará después Rosa, así que voy a hacer como especie de frases para el debate. Primero, cuando empecé a estudiar tecnología, mi primera frase en todas las intervenciones es no al determinismo tecnológico. Creo que es bueno decirlo otra vez, aunque a mí me toque hablar de otras cosas ahora. ¿Por qué no al determinismo tecnológico? O sea, yo no, cuando digo no al determinismo tecnológico, no quiero decir que no haya que investigar, que no haya que avanzar científicamente, que no haya que avanzar también en el desarrollo de la tecnología, que somos un país que solo invierte en 1,2 en ciencia y tecnología, y que probablemente deberíamos estar mucho más avanzados en inversión en tecnología y en ciencia. Es decir, no me interpretéis cuando digo el no al determinismo tecnológico como alguien que está en contra del avance científico y el avance técnico. Pero lo que sí que estoy, no sé si en contra, pero sí que soy un apóstol, si lo podemos decir así, es de que esta evolución científica se haga de forma crítica, y que la persona humana, los humanos, vayamos detrás de la tecnología, que las decisiones se tomen en el ámbito tecnológico y científico, y que los humanos estemos como predestinados, aparentemente, a hacer un seguimiento del mundo tecnológico y a aceptar como algo natural y sin discusión democrática si todo lo que sucede en el mundo de la tecnología es socialmente valioso. Y este es mi sentido del no al determinismo tecnológico. Yo siempre digo, no todo lo científicamente posible es socialmente valioso y es socialmente deseable. Y nos debemos un debate ciudadano, y es por donde ibas tú también, Marisa, un debate ciudadano sobre, oye, no vamos a parar la ciencia, pero hay desarrollos científicos sobre los que tenemos que hablar. Y hay desarrollos científicos
que son muy valiosos y que tenemos que incorporar en nuestra vida social y en nuestro trabajo, pero hay desarrollos científicos sobre los que tenemos que hablar, que entrañan un riesgo para los derechos fundamentales y también para la igualdad entre mujeres y varones, sobre la que tenemos que hablar antes de seguir adelante. Y tenemos, yo no digo que apartar completamente, pero sí tenemos que ahormar para que sean socialmente deseables. Primer statement, que dirían los ingleses. Segundo, claro, yo, como creo en esto tan humano, me resisto a utilizar, aunque lo utilizaré a lo largo de estos minutos, lenguaje antropomórfico. Las máquinas no piensan, lo siento, no piensan. Las máquinas no aprenden, no aprenden, hacen otras cosas que se parecen al aprendizaje. Pero estos verbos son verbos humanos y estamos de alguna forma gratuita entregando verbos humanos a algo que son máquinas. En la primera revolución industrial fue el telar y hoy es la inteligencia artificial y antes fueron los robots, que nosotros somos muy buenos en robots. Los españoles somos el 4º país de la Unión Europea en inclusión de robots en nuestro país y el 12 del mundo. Es decir, somos muy buenos en inclusión de robótica. Pero no les demos el relato de atribuir a la máquina sentimientos y verbos y agencias que son estrictamente humanos. Situemos la máquina donde está y situemos al humano donde está. Y esto nos lleva después probablemente a saber cuál es el papel de la máquina y cuál es el papel del humano y ver cómo se complementa y qué complementa a qué. Pero este es otro debate. Bien, estos son los statements iniciales. Después voy a caminar por donde ha caminado seguramente esta mañana la ministra. Cuando empecé a trabajar sobre esto de inteligencia artificial, género y trabajo, que era un tema que me encargaron y me ha llevado mucho tiempo pensar en ello, porque yo tampoco soy tecnóloga, yo soy jurista del trabajo, imaginaros. Entonces, lo que primero empecé a estudiar era esto es un tópico, hay sesgos, y yo dije, vale, a ver, ¿dónde están y cómo están? Porque no lo sabía. Yo no lo sabía cuando entré. Entonces, empecé a estudiar, empecé a trabajar, empecé a mirar. Y efectivamente pensé, tú lo has dicho antes, no lo hemos conseguido en lo humano, lo vamos a conseguir en lo otro. Pensé, ¿pero qué pasa? ¿Que la realidad analógica es una realidad libre de discriminaciones y de sesgos y la realidad tecnológica es una realidad plagada de sesgos y discriminaciones? ¿Es que son diferentes esas realidades? Pues no, no lo son. La realidad analógica ya tenía sesgos, y vaya, si lo sabemos, ya tenía discriminaciones, y ahora lo que hace la realidad de la inteligencia artificial es cronificar, utilizar el sesgo y la discriminación que ya existe en la sociedad y llevarlo, alimentar con ello la tecnología, el algoritmo y, por lo tanto, la decisión que se toma a través de un algoritmo. Bien, hasta ahí, bueno, pues entonces no hemos cambiado tanto, pero sí hemos cambiado. Y este es el gran riesgo de la inteligencia artificial para mí. El gran riesgo es que la inteligencia artificial presenta esa discriminación y ese sesgo como una verdad matemática, científica, inapelable, y antes veíamos las discriminaciones y decíamos, que aquí hay una discriminación, y ahora no la vemos, porque está tapada, está oculta detrás de algo que se presenta como un procedimiento matemático completamente neutro y objetivo, inapelable además, porque antes veíamos a un señor o una señora que cometía una discriminación y decíamos, estás cometiendo una discriminación. Y ahora dice, no, es una verdad matemática y por lo tanto tú eres capaz de descubrir en una verdad matemática una actuación discriminatoria. Antes en una persona que se portaba discriminatoriamente todavía eras capaz de hacerlo, pero ahora te vas a enfrentar tú a una cosa que no conoces y vas a decir que está cometiendo una discriminación, está teniendo sesgo, y para mí ese es el verdadero problema. El cómo la presentación del sesgo y de la discriminación, que estaba ya en la realidad analógica, sigue ahí, se cronifica y además se presenta como una verdad matemática neutra, inapelable y además a veces incluso justa, porque tenemos una tendencia a pensar que lo neutro es justo y a veces lo neutro no es justo. Entonces, este es el verdadero riesgo para mí. ¿Y por qué se producen? ¿Dónde están estos sesgos? Intenté analizar dónde estaban las fuentes de los sesgos. Bueno, esta mañana ya han salido dos y yo voy a repetirlas. La primera fuente del sesgo está en el dato. Los datos no son los mismos. Hace poco con Manuel Villoria teníamos la oportunidad de comentar cómo una comisaria de policía mujer
estaba explicando que como siempre se habían tenido datos de cómo se producía un infarto de miocardio en un varón, cuando a la mujer estaba teniendo síntomas de infarto de miocardio no se detectaban porque son o pueden ser distintos. Bueno, este es un ejemplo de cómo la realidad ha utilizado el hombre como patrón universal del dato universal y por lo tanto como no hay simetría de datos, no hay, si se quiere decir, justicia en los datos, hay más datos de varones que de mujeres, hay más datos de colectivos vulnerables que acceden más a las administraciones públicas y dejan rastros de datos, todas las personas que piden ayudas y son vulnerables, sus datos están ahí, es decir, que no hay simetría en los datos y si utilizamos datos que no son simétricos tenemos un problema, pero es que además, también lo decía la ministra y yo vuelvo a repetirlo, los datos son los del pasado. Es decir, yo aprendí, cuando leí el libro de Cathy O'Neill, aprendí que los algoritmos no son predictivos, lo que hacen es construyen desde el pasado el patrón que creen que se va a repetir en el futuro. Bueno, pensemos en el pasado y pensemos, y me voy al trabajo, si el algoritmo se nutre de las ocupaciones que en el pasado han desempeñado mayoritariamente mujeres y varones. ¿Qué va a repetir? ¿Qué va a cronificar? Va a cronificar las ocupaciones que en el pasado tuvieron mujeres y varones, que por cierto nunca fueron igualitarias y siguen sin serlo. O cuando se utilizan proxies, porque claro, está mal visto eso de que se utilice el sexo de las personas. De hecho, el sexo empieza a expulsarse como normalmente como un dato que se puede tener en cuenta por ser discriminatorio. Claro, en la empresa pueden utilizarse el sexo de la persona. Perdonad que utilice la palabra sexo, género en estas claves, pero me ayuda a explicarme de forma más rápida. Pero imaginaros que utilizan un proxy y el proxy que utilizan es la disponibilidad horaria en el trabajo durante los últimos 10 años. ¿Quién va a ascender? ¿Van a ascender las mujeres ahí en la decisión algorítmica? Si el proxy es cuánta disponibilidad horaria ha tenido las personas de la plantilla en los últimos 10 años, ¿va a ascender el varón o va a ascender la mujer? Va a ascender el varón. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen teniendo mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos, menor disponibilidad para la disponibilidad del trabajo y ese es el dato que va a tomar el algoritmo. Así que asimetría de datos y, por lo tanto, problemas en los datos. Segundo problema, ¿quién programa? Que también hemos estado hablando esta mañana. Bueno, yo tenía aquí los datos, pero no hace falta enseñarlos. Programan los hombres, mayoritariamente los hombres, mayoritariamente. En Europa solamente el 16% de las personas que se dedican a programar, diseñar, escribir y hacer tesis doctorales sobre inteligencia artificial son mujeres. Con otro dato añadido, que a medida que entran, este es un dato que no es mío, es un dato del Instituto de Género Europeo, a medida que pasan los años, es decir, durante los 2 primeros años de carrera profesional hay más mujeres, a medida que pasan los años hay menos mujeres, porque van expulsando el sistema o ellas se van marchando. Entonces, programan mayoritariamente varones, Y aquí yo pienso, pues lo que tú estabas diciendo, Juana, pues incorporemos también mujeres. Pero es que cuando uno analiza cómo era la programación, este es el típico ejemplo que primero la programación fue eminentemente femenina, cuando ahora se acaba de cumplir los años, hoy se celebraban los años de las primeras ordenadoras del Apolo, se celebraban hoy precisamente. La programación fue primero femenina, porque se entendía que era un trabajo administrativo de datos y de hacer datos, y cuando se empezó a revalorizar, se convirtió en una profesión masculina y ya no tenía apenas mujeres. Y hoy es lo que está sucediendo. Entonces, ¿necesitamos más mujeres STEM? Yo soy de las que piensa que sí. ¿Necesitamos que haya más mujeres en programación? Yo soy de las que piensan que sí. Pero no solamente necesitamos programadores en la programación de algoritmos, también necesitamos diversidad en el campo científico de los programadores de algoritmos. Y esta mañana lo decía a raíz de un comentario, además es que toda la programación, la haga quien la haga, toda la programación es una programación que se juzga en términos técnicos y científicos. No hay una sola carrera de programación o que tenga que ver con la programación, matemática, física, ingeniería, no hay una sola donde se ponga un dedo y diga que tiene un impacto social brutal lo que estás haciendo y por lo tanto tienes que ser consciente
de que ese impacto se produce. No hay una sola asignatura de igualdad, no hay una sola asignatura de valores éticos, no hay, son científicos, tecnólogos y no tienen formación en humanidades. Entonces yo creo que esto nos da la pista de datos asimétricos, programadores masculinos, donde las mujeres además, y esto lo descubrí yo, os voy a contar un ejemplo por donde empezó, lo descubrí en Indra. En Indra había, cuando entramos a las primeras entrevistas, no había casi mujeres. Entonces preguntamos, oye, ¿por qué no hay tantas mujeres en Indra? Y nos decían las pocas mujeres que había, y esto es lo que quería deciros, es una profesión masculina con estándares tan masculinos que cuando las mujeres se incorporan o reproducen el esquema masculino o no progresan en su carrera profesional. Entonces, aunque incorporemos mujeres, si se incorporan en esos estándares tan masculinizados, ellas mismas reproducen el estándar masculino, incluido cuando programan. Es decir, que ahí también tenemos que pensar cómo lo hacemos, no es nada sencillo. Y tercero, la concepción desde la que se programa. A ver, esto sí que es, esto tenemos aquí, Manuel Villora y yo, un libro que le tenemos a medias, que es el libro de Mark Zuckerberg, que estamos ahí, yo lo he leído, lo he subrayado 20 veces, el de la política y la filosofía de la inteligencia artificial. Claro, es que la lógica que está en la inteligencia artificial, y ayer también hablábamos en el curso con los sindicatos, ¿no? La lógica que está aquí es una lógica empresarial y además está incluida en una lógica social en la que vivimos todos. Se programa desde las concepciones sociales que tenemos, desde la sociedad que tenemos. Si hay una sociedad donde imperan ciertos valores que son valores de desigualdad, estos valores van a seguir estando en la programación. Es decir, no solamente es quien programa, sino los valores desde los que se programa. No se programa en el vacío, primero se programa desde la lógica empresarial, porque la mayor parte de la inteligencia artificial que hoy viene es una inteligencia artificial que viene desde empresas, con lo cual hay una lógica empresarial que está detrás de ello. Y luego se programa desde los valores sociales hegemónicos o predominantes. Y esos valores sociales hegemónicos y predominantes, pues digamos que ha habido momentos donde han sido más igualitarios y momentos donde son menos igualitarios, y cuando son menos igualitarios quedan plasmados también en esa programación. ¿Esto nos debe llevar a pensar, a tirar la toalla sobre este tema? No, yo sabéis que soy siempre muy positiva, si no, no estaría estudiando estos temas, ¿no? Yo creo que en Europa estamos dando pasos muy importantes, en España también, porque en España, digamos que por primera vez en este terreno, por primera vez estamos muy avanzados también no diré en la normativa, porque la Carta de Derechos Digitales no es jurídicamente vinculante, pero sí en la consideración de que este tema tiene que estar en el debate. ¿Cuál es el problema? Lo que tú decías, que lo hablamos esta mañana. Todas estamos pensando que este tema tiene que estar en el debate, pero el tema no está en el debate. Y lo que estamos viendo en el debate público es, el debate utilitarista es, yo lo estoy viendo en mis alumnas y mis alumnos, es, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Para hacer un trabajo mucho más rápido. ¿Para qué me sirve la inteligencia artificial? Porque puedo, algunas amigas, ¿no? Dice, recurrir multas del coche mucho más rápidas. Entonces, en este debate nos falta ver este otro aspecto, es decir, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? Pues para que una parte importante de los avances en materia de igualdad que se habían conseguido en la realidad analógica hoy estén retrocediendo con base en algo que se presenta como aparentemente neutro y no lo es, como aparentemente ajeno al sistema económico cuando es puro sistema económico y como completamente neutro y ajeno al sistema político cuando es puramente político. Entonces yo creo que este es un riesgo importante que como sociedad debemos tener en cuenta, debemos contribuir a elevar el debate público, la masa crítica y que haya una reflexión sobre las ventajas, ¿vale?, pero también sobre estos riesgos y también estos riesgos en materia de igualdad. Mira, os voy a decir algo que dicen los sindicatos cuando hablamos de algoritmos. Los sindicatos dicen, todos los derechos laborales que teníamos ya no existen, porque dentro del algoritmo no están. Entonces, ¿qué te dice el sindicato? Hay que negociar el algoritmo. Bueno, sí, dice así. Esto es lo que dicen los sindicatos, que en este tema están tan preocupados como las mujeres en otros sentidos. Entonces, yo también lo creo. Aquí hay que elevar la voz,
hay que elevar la voz de que hay riesgo cierto de que algunos avances en materia de igualdad que se habían conseguido pueden estar en retroceso y que además no veamos, tapado por esta brillantez de la técnica, no veamos que efectivamente se están produciendo retrocesos. Y, miro aquí, sí, y diré 2 apuntes y luego lo dejo para el debate en el trabajo, sobre el trabajo. ¿Todo esto tiene impacto sobre el trabajo de las mujeres? Sí, sí que lo tiene, tiene 2 elementos para mí muy importantes. El primer elemento que lo tenía aquí es que los algoritmos se nutren, ya lo sabéis, de no solamente valoración que hace la propia evaluación del trabajo, sino la valoración social de los consumidores y clientes. Es decir, una parte muy importante en ese juego de score que no somos conscientes cuando le damos a la estrellita, que nos pasa a todos. Ahora empezó las plataformas y ahora ya lo tenemos hasta en los lavabos de los aeropuertos. Todo esto entra dentro del algoritmo para evaluar el trabajo. De la evaluación del trabajo depende muchas veces el salario y depende muchas veces el ascenso. Todavía no depende el despido, porque el despido tiene una parte humana todavía muy notable. Pero claro, en nuestras evaluaciones hay sesgos. Y estos sesgos, por ejemplo, cuando quien conduce es una mujer o un hombre en Uber o en Cabify, se nota muchísimo, Su valoración es muy diferente. Cuando se hacen autovaloraciones de las mujeres en algún sistema de currículum, la mujer tiende a evaluarse diferente del hombre. Y eso nutre. En ese sentido, nos autoevaluamos diferentes de ellos. Y eso nutre el algoritmo. Y eso puede en muchas ocasiones. Claro, nosotros no somos ajenas a las concepciones sociales en las que vivimos. No lo podemos ser, porque no vivimos en campanas. Y entonces, nosotras mismas generamos diferencias en nuestras autoevaluaciones que hacen que tengamos un puesto de trabajo o no lo tengamos nunca. Entonces, segundo y tercero, y con este acabo, uno de los principales elementos que tiene el algoritmo y el sistema de inteligencia artificial, cuando ya empieza a localizar parámetros con resultados, esto es a lo que se llama aprender, esto creo que es a lo que se llama aprender, es que fragmenta el trabajo hasta límites insospechados. Fragmenta y sitúa el trabajo. Fragmenta y sitúa el trabajo. Fragmenta y sitúa el trabajo. Las plataformas es el epítome de esta situación, pero no solo las plataformas. Hoy en algunos supermercados de Reino Unido, uno lleva su smartphone y dice 2 horas en Chelsea. Y tienes que irte 2 horas al Chelsea. 1 hora en el barrio contrario. Fragmenta y sitúa el trabajo. Y compra el trabajo que estrictamente necesita. Bien, pensad en esta fragmentación y ubicación del trabajo, pensad en las mujeres. Porque no nos gusta decirlo, pero quien sigue asumiendo las tareas y las responsabilidades de cuidados, y los números del Instituto de las Mujeres siguen siendo decisivos ahí, son las mujeres. En un sistema donde te fragmenta y te sitúa el trabajo hoy aquí, mañana aquí, 2 horas aquí, 1 aquí o media aquí, esto genera una desconexión y una dificultad muy notable para miles de mujeres que no pueden seguir vinculadas al trabajo. Bueno, pues este efecto está expulsando a muchas mujeres del trabajo, digamos, de la esfera pública y está llevando nuevamente, porque como por ahí empezaba y por ahí termino, muchas mujeres a que la única forma que pueden hacer este tipo de cosas son vuelta otra vez a la esfera privada y al ámbito del hogar y de la autoorganización. Bien, esto sí que es retroceder, porque es volver otra vez al domicilio, a la esfera privada, y volver otra vez al domicilio, porque es la única forma de que este modelo de trabajo yo lo pueda casar, porque me puedo poner 2 horas por la mañana, media por la tarde y 2 por la noche. Y ese sí que es un elemento para mí importantísimo en la afectación del empleo de las mujeres, y aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Luz. Yo no paro de tomaros nota, no paro de coger ideas que tienen que ver, y ahora en cuanto le dé la palabra a Rosa, que tienen que ver como todas las cuestiones que estáis compartiendo y planteando. En algún momento las administraciones tenemos que ser capaces
de diseñar políticas públicas de la mano de todos los actores, lo decía también Marisa, ¿no? O sea, apelando otra vez y no olvidándonos de esa Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos sitúan en un futuro en el que tenemos que actuar desde lo público, desde lo público y privado, pero que yo creo que tienen que tener en cuenta esa profundidad que también nos planteaba ahora mismo Luz, ¿no? De no hay, o sea, el hecho, y además tomaba nota porque lo hemos estado también reflexionando muchas veces a la hora de ver cómo abordamos esta cuestión, y es porque tenemos que asumir que todo lo que nos viene de la inteligencia artificial, como bien decías, es neutro, porque viene de unos algoritmos que parece que no están condicionados, que sabemos perfectamente que sí lo están, pero nos están dando una resultante que no queremos pensar que tiene sesgos, más allá de lo que estamos hablando aquí, en un nivel, ¿no? digamos, más profundo. Pero yo creo que ahí hay un vínculo, y te paso la palabra, Rosa, con qué percepción también tiene la sociedad en su conjunto, y cómo también, ¿no? a través del trabajo del observatorio que diriges, pues somos capaces también de contárselo a la ciudadanía, y de contárselo permitiendo la expresión, que lo entienda, no digo porque no lo vaya a entender, sino porque también vivimos en un mundo de una cantidad de información y de contenidos que yo creo que a veces nos cuesta mucho plantear el cómo los datos que vamos obteniendo, el cómo desde ese observatorio también podemos educar, si me permitís la expresión, educar a la ciudadanía, educarnos desde todos los niveles, ¿no? Contaba también Luz algo que es evidente, ¿no? Si la inteligencia artificial te genera una herramienta que te facilita cosas muy directas y no la juzgas. Entonces, ¿no? ¿Dónde estamos? Yo creo, y esto hago yo mi pequeño paréntesis, con todo lo que estáis diciendo hasta ahora, y ahora Rosa, por supuesto, yo creo que puede haber una oportunidad desde ese diagnóstico que estés haciendo, que se está haciendo también a otros niveles, y ver cómo yo porque me lo tengo que traer a esa lógica, ¿no? De cuando dices, bueno, ya ahora que tenemos todo esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Que es donde tenemos que actuar, como digo, los poderes públicos. Rosa eres actualmente la directora del OMSI, del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Yo durante muchos años tuve que mirarlo mucho, ahora menos, pero por otra vida anterior, y la verdad es que me hace especial ilusión tenerte y que nos puedas contar también, ¿no? Desde toda tu experiencia en el sector público y privado, cómo podéis hacer, qué habéis hecho, que ha sido mucho durante todo este tiempo, pero también cómo podemos poner este debate que planteaba Luz ahora en la sociedad y plantearlo de una forma profunda y constructiva dentro, que sabemos que eso siempre es muy complejo. Así que, Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hablar después de Marisa y de Mariluz, quiero decir, el pabellón está muy alto. No sé si empezar haciendo una confesión. No quiero decir, soy tecnóloga. Bueno, yo te iba a decir, porque se me olvidó decir, hablando de STEAM, efectivamente, licenciada en Ciencias Exactas. Empezaré, si acaso, un poco por presentarme. Yo estudié matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Y estudié matemáticas, y me gusta decirlo, porque en EGB tuve una profesora que me inculcó la pasión por las matemáticas, porque si no, desde luego, creo que no lo hubiera elegido. Y me costó bastante terminar la carrera. Y toda mi vida he estado cercana a la tecnología en diferentes proyectos profesionales, pero siempre en tecnología. Hasta que en el año 2014, por casualidad, pues empecé a trabajar en el sector de la ciberseguridad, y de ahí, ¿no? Cuando recuerdo a mi niña, ¿no? Con 8 años, me decía, mamá, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le decía, hija, yo lo que hago es ayudar a las empresas y a la ciudadanía a que estén más seguros en Internet, porque como le explicas a una niña pequeña, ¿no?, qué es lo que haces. Y de ahí di el salto a la parte pública, ¿no?, por ese interés, ¿no?, esa parte que se despertó en mí de servicio público y de ayudar a los demás. Claro, en la empresa privada pues ayudas a los accionistas, ¿no?, a que hagan, ¿no?, pues cada vez tengan más beneficios. Y tuve la oportunidad de entrar en INCIBE,
bueno, pues una plaza laboral que se abrió en ese momento por esa experiencia mía de ayuda a las empresas desde que empecé mi carrera a ayudarla a digitalizarlas, cuando eso ni se decía todavía, ¿no? Allá por el año 95. Entonces, pues no sé deciros si soy un rara avis en el sentido de que me siento en esa interseccionalidad, ¿no? Un poco entendiendo el mundo tecnológico y mis compañeros del sector privado, pero ya desde que entré en INCIBE en el año 2019 teniendo mucha cercanía con la parte jurídica y sobre todo porque en ciberseguridad trabajamos, siempre hablamos de la diversidad y de los perfiles diversos, y en la ciberseguridad hay que afrontar los riesgos no solo desde el punto de vista de lo técnico, que también, pero necesitas a tu lado personas con conocimientos jurídicos que puedan acompañar a los reglamentos que se tienen que poner en marcha. Entonces digo rara avis por eso, porque mi trayectoria iba por ese mundo, pero casualmente entro en otros derroteros y ahora en el Observatorio Nacional, que llevo ya pues 2 años, pues teniendo la oportunidad de gestionar un proyecto precioso que es el desarrollo e impulso de la Carta de Derechos Digitales, y teniendo la oportunidad de trabajar muy cerca con la academia, porque cuando yo terminé la carrera decía lo que menos quiero es dar más clases particulares, ¿no? Por ganar un dinerillo, ni seguir estando en la universidad, y tener ahora la oportunidad de conocer pues a Mariluz, por supuesto, que apostó, ¿no? por este proyecto y se está dejando el cuerpo y el alma en poder, porque ya sabéis también que trabajar en la administración pública y sacar adelante los proyectos, pues hay que empujar mucho. Entonces, tener el lujo de poder estar aquí ahora liderando el proyecto y viendo cómo hay 50 organizaciones con las que hemos firmado convenios, 57 convenios, más de 200 entidades colaboradoras y muchos más expertos que nos van a ayudar, como decía Marisa, hablaba de espacios de colaboración, que yo creo que es lo que nos falta. No somos islas, tenemos que buscar esos espacios y necesitamos hacerlo todos y todas juntas. Entonces, sin más, voy a dar unos datos, la presentación la tendréis, disculpar que mandé otra, pero no cambié, he visto que no cambié el título, entonces aquí iba a poner luego 18 de julio y mi cuenta de correo, por si alguien tiene cualquier interés o cualquier consulta, pues a vuestra disposición. Es simplemente una introducción, que es esta que ya se ha hecho, y entrar no en toda la brecha que existe, pero sí dar una pincelada de algunas, y sobre todo la que creo que hoy nos trae aquí, que es esa brecha de producción de tecnologías, que si la mujer no está produciendo, pues esto realmente va a agrandar la brecha que existe actualmente. Esta pregunta la responderemos después, ¿no? Porque es importante que no existan estas brechas, y la hemos estado respondiendo, yo creo, durante todo el día de hoy. Las brechas que vamos a ver, la de acceso, podéis ver, esta brecha ya se ha ido cerrando en los últimos años y ahora mismo no existe, pero daré un matiz en la slide. Las de uso, que aquí sí existen diferencias claras en el uso que hacemos hombres y mujeres de Internet, la brecha de competencias, que actualmente pues hay algunas diferencias que se ven producidas o en determinados rangos de edad, y las de producción, que es donde a lo mejor hacemos un poco más de parón. Las diferencias que hay entre hombres y mujeres en la participación laboral, en estudios STEM, en sectores TIC y en el digital. Tipo de brecha de género, brecha de acceso, fuente Eurostat, aquí lo veis, y bueno, podéis ver cómo las líneas, ¿no?, que separan a los hombres y mujeres se han ido uniendo. Decimos que no existe brecha, pero sí hay brecha, no solo por edad, sino también por zona. Depende de donde tú vivas, si es una zona rural o es una zona de ciudad, y también, por supuesto, el estatus económico. Pero en medias, que es a donde no tenemos que ir, que es un poco yo el mensaje que quería dar. Es decir, no nos valen políticas públicas generalistas. Hay que entrar exactamente en qué está ocurriendo en cada colectivo y ver qué política pública se pone en marcha hacia esas personas, porque si nos vamos a medias, pues nos quedamos en el iceberg, en la parte de arriba, y no entramos hacia abajo. Por supuesto, aquí la pandemia, pues bueno, quiero decir, no quiero hablar de que fuera positivo, pero también ayudó a reducir estas brechas.
Mirad la brecha de uso. A mí me llama mucho la atención cómo los roles en el mundo offline, que son en las mujeres cuidados, ¿no?, a nivel de salud y búsqueda de información, cómo se siguen planteando también en el mundo online. Y llama mucho la atención en esos puntos porcentuales de diferencia entre el hombre y la mujer, que son 9, cómo si haces un zoom y lo ves por edad, cuando las niñas, chicas, tienen entre 16 y 24 años, no buscan información de salud. Están, creo, al 4% más o menos puntos porcentuales, pero por el contrario, cuando las mujeres ya tienen entre 55 y 64 años, esa brecha aumenta a más de 14 puntos porcentuales. Más mayores, con problemas de padres, y hace pues que los roles offline se mantengan en la parte online. Esa comunicación con herramientas de audio o vídeo, que es el 7,2, se refiere sobre todo a la comunicación que tienen las mujeres con los profesores, ¿no? Desde que llegó la pandemia, ahora hablamos con el colegio, con medios digitales, con herramientas digitales que son de uso mayor en la mujer. Y por el contrario, veis, los hombres, bueno, pues utilizan más la banca por internet, buscan información sobre bienes y servicios, y aquí no hablamos del juego online, por supuesto, pues es el hombre el que aparece en mayor porcentaje. En competencias digitales, pues también, si estamos hablando de las competencias digitales básicas, estas se han reducido en media, pero igualmente, cuando estamos hablando de hombres con una edad superior a 55 años, pues tienen mayores competencias digitales que las mujeres. Nosotras nos incorporamos más tarde, ¿no?, al mundo laboral, y quizás, bueno, pues eso sea una de las razones por las cuales tenemos menos. Y en cambio, pues no sé deciros aquí si son buenas noticias cuando estamos hablando de jóvenes, mujeres y hombres entre 16 y 25 años, son las mujeres las que se encuentran con esas competencias digitales más altas. Continuamos. La brecha de producción de tecnologías, que es la que creo que en el tema que nos atañe de derechos humanos e inteligencia artificial, pues quizás tenga mucha mayor relevancia. Especialistas TIC, investigación y desarrollo digital y emprendimiento. Vamos a pasar por cada una de ellas. Especialistas TIC. Pues estamos hablando de que solamente, ¿no?, el 19,5% de las mujeres son especialistas TIC. Veis que estamos hablando de 183.000 mujeres frente a 752.000 hombres. Bueno, pues aquí la brecha, como podéis ver, pues es muy amplia. Y veis que además en el año, ¿no?, como esa brecha se está abriendo. Creo que luego vamos a ver el dato. Yo cuando estudié matemáticas, muchas de mis amigas y de la gente que estudiaba la carrera se quería dedicar a la docencia. Y entonces en esa época, en los años 90, más del 50% de los estudiantes de matemáticas eran mujeres. Ahora ese número está reducido, creo que son datos del año 2022, al 36%. Entonces, bueno, pues cómo están cambiando y cómo tenemos que hacer algo para que esa brecha no siga aumentando. Por supuesto, yo aquí estoy de acuerdo con Juana, y esto lo hablamos mucho también, es decir, las personas y las niñas tienen que estudiar lo que ellas quieran. Y perseguir su pasión, porque todos invertimos mucho tiempo en nuestro trabajo. Tenemos que hacer algo que nos guste, pero que no nos olvidemos de la tecnología, porque sean lo que sean, la tecnología la va a tener que utilizar. Si va a ser médica, ¿no?, que es el mayor número de mujeres están en medicina, pues las herramientas ya están conectadas en Internet. Necesita competencias de tecnología para poder utilizarlas plenamente y que le ayuden a hacer su trabajo mucho más sencillo. Entonces, esas competencias deben de estar desde niñas, aunque luego estudien lo que quieran estudiar, pero necesitamos más especialistas mujeres, porque son las que programan y las que van a hacer que los sesgos en tecnología sean mucho menores. Ahora nos vamos a la educación, que veis que está directamente relacionado con lo que hemos visto en especialistas TIC. Ahí no están los datos, pero podéis ver en educación secundaria, estamos hablando pues de unos 17.000
hombres que se gradúan frente a, pues no llega a 3.000 mujeres. Si hablamos de número de graduados en educación superior, pues casi estamos en los mismos porcentajes. Y si vemos la distribución por sexo de graduados, pues aquí vemos, ¿no?, como pues parece que hay un embudo. Si estamos hablando de ingeniería, fabricación y construcción, solo el 25,7% son mujeres. Si hablamos de matemáticas, aquí estaba el dato de los 36% de mujeres, y en cambio, si nos vamos a ciencias biológicas y afines, pues el 64% son mujeres. Es decir, las mujeres al final somos las que mejores nota tenemos, somos más en la universidad y elegimos pues aquellas cosas que realmente nos gustan, y ahí está ese porcentaje. Del informe de PISA, pues solamente que veáis esos datos también, pues sigue habiendo aquí brecha entre chicos y nuestras chicas. En el año 2022 veis que también parece que se vuelve a abrir ese gap. Por supuesto, después de la pandemia, pues estas notas en matemáticas se redujeron en ambos casos. Ojo, estamos en chicos por encima de la media de la OCDE, pero en chicas estamos por debajo. Esta mañana la ministra también lo ha comentado, que hay mucho trabajo, y yo esto lo uno a algo que comentabas, Mariluz, con esa autoexigencia que nosotras tenemos, y cómo desde pequeñas, como hay estudios que nos indican que creemos que no somos buenas en matemáticas, y aquí yo también coincido con la ministra en que hay que hacer mucho en nuestra casa, en la familia, pero también hay que dar un paso mucho en educación, en el profesorado, es decir, que de alguna manera anime a las niñas a que ellas tienen que atreverse y que no tienen problemas en estudiar matemáticas. Llegan luego los chicos que a lo mejor tienen notas peores y todos eligen ingeniería. Y nosotras, pues con esa autoexigencia que llevamos, pues por nuestra cultura, ¿no?, por los estudios que nos hacen que no elijamos estas matemáticas, y es muy importante. Le he dado hacia atrás. Hablamos de producción en tecnologías digitales, que es algo que nos ocupa hoy, y como vemos, bueno, pues el porcentaje que hay en el 2022 entre el personal investigador, me quedo solamente mujeres y hombres, pues hay un poquito más del 40% que son mujeres y casi un 59% hombres. Pues tenemos que trabajar ahí. Y igualmente, si vemos qué es lo que eligen las mujeres, ¿no?, y esta es una fuente del CSIC, cuando pues estamos investigando en caso del personal científico, pues vais viendo, ¿no?, en ese embudo de nuevo, que en ciencias y en tecnologías físicas solamente hay un 22% de mujeres, y ese embudo va aumentando, bajamos hacia la ciencia y tecnología de alimentos, que aumenta al 57%. Bueno, pues aquí se ven esas brechas. Y por último, en el caso del emprendimiento femenino, y aquí es un zoom de la participación en emprendimientos, ojo, de nivel tecnológico, medio y alto por sexo, pues si vamos al TEA, ¿no?, que es ese interés, ese emprendimiento que has tenido en los 3,5 años últimos, pues vemos como pues en hombres es mucho mayor que en mujeres, y si nos vamos a empresas consolidadas también. Bueno, unos datos que quería traer de cara a reflexión, son fuentes públicas, podremos siempre decir, oye, está bien medido o no. Bueno, son las mediciones que hay de históricos que nos hacen de alguna manera esta información y estos datos, pues poder con ellos, ¿no?, pues un dato por sí solo no dice nada, pero son datos que nos hacen de alguna forma poner en marcha políticas que hagan revertir esta situación, y el conocimiento pues nos da como para tomar decisiones informadas y bueno, con interés en que todo cambie. He hablado de esos espacios de intercambio. Yo en este punto de intersección creo que es hacia donde tenemos que ir. Hay que colaborar más, y yo creo que con Mariluz lo hemos hablado en estos convenios que hemos firmado ahora de derechos digitales. No estamos acostumbrados a colaborar.
desde la sociedad, tanto privada como pública. Es decir, tenemos que dar un paso más. Colaborar no solo firmar un convenio, ¿no? Es sentarnos en una mesa, es hablar, es tener esa diversidad alrededor y es juntos ir a por un fin común. Y ahí debemos todos dar un paso adelante y seguir poniendo en marcha iniciativas que nos haga entender, ¿no?, lo que piensa el otro. Yo, si no hubiera tenido mi última oportunidad de experiencia profesional, pues seguramente seguiría en la empresa privada pensando en que lo estamos haciendo todo muy bien y no habría incorporado, bueno, pues una serie de aprendizajes que me han mejorado, ¿no?, por supuesto como persona, pero también como profesional. Entonces, cualquier cosa a vuestra disposición, y yo creo que es tiempo, ¿no?, de abrir debate. Pues, Rosa, yo te agradezco muchísimo el resumen y la explicación de esos datos que yo creo que nos sitúan muy bien en el contexto en el que estamos. A nivel nacional, ahora se me ocurrió una pregunta un poco en relación también a las conversaciones previas, y te vuelvo a dar las gracias porque yo no sé vosotros, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo mucho y sobre todo me quedo con una parte que tú decías. Fíjate, estando ahora en la Secretaría de Estado como directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, Aina Calvo, también académica y una mujer, no sé, referente en muchos aspectos, ¿no?, feminista, y que estamos ahí, bueno, en un ministerio que es muy pequeño, que ha sido ministerio, que antes fue Secretaría de Estado, que, en fin, que hay que sostener, ¿no?, también la institucionalidad de la mano de la sociedad civil, y hay muchísimas cosas en que competencialmente pues no podemos entrar porque chocamos competencialmente pues con todos los ministerios, con las comunidades autónomas. Entonces, buscar nuestro espacio de acción no es fácil, pero pasa por la colaboración, ¿no? Nosotras ya fundamentalmente, la propia ministra, ¿no?, comentabas que tenemos esa lógica de transversalizar esta acción y de trabajar en conjunto, y ahora ya estaba pensando en cuando nos sentamos todas nosotras después, gracias de esta sesión, para ver cómo podemos, ¿no?, también fortalecer esa línea de trabajo. Estaba pensando, yo lanzo, mientras que ya abrimos a cuestiones vuestras si queréis plantear, y por supuesto a todos y a todas vosotras, pero escuchándote ahora justo, Rosa, yo pensaba también si esta realidad que nos contabas y que la aterrizamos en el plano nacional también tiene un reflejo en el ámbito europeo. Si desde tu perspectiva, desde tu posición, desde el trabajo que has venido haciendo, tú puedes trasladarnos o puedes decir, oye, mira, como titular te digo, oye, esto que nos está pasando pues pasa más en los países del sur, que también venimos de una tradición quizá diferente a los países nórdicos, pero sí estas barreras que existen, normativas, institucionales, culturales, históricas, más las que nosotros nos imponemos como si no fuéramos capaces, yo la primera, a enfrentarnos bien a un Excel. ¿Es una cuestión construida? ¿Nos la han construido realmente? Yo creo que sí, ¿eh? Y tiene esto que tú decías, pero tiene un elemento también diferencial con respecto a otros países que puedas conocer. Perdona que te pongo en el envite, que si no hay respuesta es porque a mí me surgía según te estaba escuchando. No, además, desde luego no he explicado qué hacemos en el observatorio, pero también ayudamos al Ministerio y a la Secretaría de Estado en el seguimiento y en el análisis de la década digital, ¿no?, y de cómo, ya sabéis que no existe el DESI desde el año pasado, ¿no? El DESI era, bueno, pues un ranking entre países que no enseñaba realmente los esfuerzos de aquellos países que mejoraban frente a estos nórdicos que podían estar siempre los primeros. Nosotros a nivel, y el DESI y el informe de la década digital, que le iba a decir a Puri que lo pusiera también en la documentación, nos muestra cómo España, y lo decía María, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, nos comentaba que España tiene que sacar pecho, que muchas veces que no lo hacemos, en cuanto, oye, la década digital al final lo que está midiendo mide infraestructuras, mide personas, mide servicios públicos y también economía. Entonces estamos muy bien
en muchos de los ámbitos, es decir, en infraestructuras, pues que os voy a contar, creo que lo contó ella, estabais todos, pero hay unas llamadas de atención, pero yo digo, oye, lo primero, estamos muy bien en muchas cosas. ¿Dónde tenemos que mejorar? Y estamos mejor que la media de países y que muchos países de la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, en competencias digitales, la Unión Europea se ha puesto un objetivo de que en el 2030 lleguemos a un 80% de competencias digitales básicas en la población, y nosotros nos hemos marcado un 85%, porque ahí podíamos contribuir porque estamos mucho mejor. Pero hay deberes. Y, por ejemplo, comparándonos con el resto de países de la Comisión Europea, y aquí es que se ha puesto un objetivo muy ambicioso, se pretende también que para el año 2030 haya 20 millones de especialistas TIC. 20 millones, habéis visto los que hay ahí, es decir, ahí hay un objetivo altísimo. Además de esos 20 millones de especialistas TIC, que se quiere la paridad también entre hombres y mujeres, y ahí vemos que hay muchos países con mucho problema. Daos cuenta que es que esos 20 millones es que estamos hablando de que sea la fuerza laboral, es decir, que del 100% de la EPA, de las personas que están trabajando, sea un 10% los que sean especialistas TIC. Y España, pues igual que otros países más del norte, son países en los que hay mucho turismo, con lo cual el trabajo... Un 4 tenemos ahora, 4% entonces, es verdad, no lo había dicho, perdona, nosotros como estamos todo el día con esos datos pensaba que no hacía falta decirlo, 4,3, ¿no? Yo ahí como matemática. Entonces, vemos cómo estamos mejor en algunas cosas, pero hay problemas que son comunes. También tenemos mucha discusión con la manera de medir, es decir, en el caso de, si no me voy a empresas, ¿no?, que es un poco donde a mí me gusta también, ¿no?, hablar, si estamos hablando de digitalización de las empresas, pues tenemos unos to-dos. Hablamos, por ejemplo, de que en cloud hay mucho por hacer. Creo que estamos hablando de que en cloud la utilización de cloud es del 7% y hay un objetivo de llegar al 75% en el año 2030. Pero ahí tenemos muchas discusiones porque decimos, oye, pero ¿tú cómo estás midiendo si usas o no cloud? ¿A quién le llega la pregunta? En la empresa. Es decir, pero si es que todo el mundo está utilizando Outlook, por ejemplo, o herramientas ya. Entonces, muchas veces la pregunta no está bien dirigida o bien preguntado. De hecho, hemos visto en el cuestionario, que somos muy peleonos, que dicen, oye, ¿usted utiliza cloud? ¿Sí o no? Dices, bueno, es que si ya me estás diciendo eso al principio, a lo mejor digo que no, y ya está sesgada la pregunta. Entonces, hazlo de otra manera, pero por no enrollarme más y por contestar, tenemos que pensar que España está muy bien en algunas cosas, que en medias los problemas en muchos casos son los mismos y que ahora mismo se están abriendo espacios de colaboración y de best practice, de manera que si en algún país algo está funcionando, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Pues vamos a copiarlo, ¿no?, y vamos a traerlo a España. Igual que nosotros podemos exportar proyectos, también podemos atraer aquí algunos que estén funcionando. Y en estos momentos se están abriendo esos espacios y nosotros lo que podamos desde el observatorio compartir, entregaros de cara a que os pueda ayudar a poner en marcha esas políticas públicas, pues yo solo tender mi mano y tender ese puente para poder ayudar y que esa información llegue y podamos ponerla en marcha. Yo creo que inventar la rueda ya se inventó. Vamos a aprovechar y nos vamos a sentar muy pronto después de esto. Pues hablando de aprovechar, pues aprovechar hasta este magnífico panel de ponentes, y ahora es vuestro turno si queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, si queréis. ¿Sí? Fenomenal. ¿Tenéis por ahí? Sí, os damos el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas. Yo creo que ha sido una aportación muy interesante de diferentes puntos de vista, o sea, que agradeceros porque en el tema de, bueno, ya lo hemos visto esta mañana, ¿no?, que la discriminación que puede haber, esos sesgos de género en la tecnología es muy importante. Habéis mencionado además, yo creo que cosas que se complementaban, ¿no? Estaba todo a raíz de la tecnología. Hemos visto cómo la presencia de las mujeres está más feminizada, unas carreras más masculinizadas otras, ¿no? El
tema de la educación. También el tema me ha gustado mucho cuando ha hablado Mariluz acerca de ese sesgo, ¿no?, que se presenta como una verdad matemática, ¿no?, que decías. Mi pregunta es, y bueno, no es una pregunta que tenga una sola respuesta, porque yo creo que es bastante profunda, ¿por dónde empezamos, ¿no? Es decir, ¿cómo abarcamos todas estas problemáticas que habéis presentado? Que yo creo que son además en el ámbito de la tecnología es uno, pero bueno, se podrían extrapolar a otros ámbitos. ¿Por qué parte empezamos, ¿no? O qué medidas se podrían dar? Es decir, por parte, por ejemplo, del gobierno es importante todas las medidas que se puedan impulsar, políticas y demás, pero para la gente, la ciudadanía, ¿por dónde, cómo puede actuar la gente, ¿no? Porque también hay que ver que esa transformación y esa adaptación a intentar erradicar esos sesgos que puedan haber, ese tipo de violencias inclusive que se puedan generar o reproducir a través de la tecnología, la gente de casa, la gente de la sociedad, ¿cómo puede saber cómo puede actuar? Porque yo creo que ese cambio también a nivel social y cultural es bastante importante que se produzca, así que bueno, si podríais dar como una pequeña, que ya digo que no es una respuesta, no tiene que ser algo conciso, pero bueno, si algo menos una pincelada, ¿no?, de por dónde podemos abordar tanto como ciudadanas, como mujeres, y a nivel social cómo podemos actuar ante estas desigualdades que vemos con el uso y el avance de la tecnología. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta más las acumulamos, y si no vamos haciendo ese ejercicio de respuesta. Empezamos contigo, Marisa, ¿te parece? Claro, yo creo que estamos en un momento de mucha duda, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo sí que creo, mientras pensaba que os iba a contar y este tipo de cosas, o sea, a mí sí me parece muy importante que haya esos espacios, o sea, tiene que haber una toma de conciencia de que la tecnología en general, pero la inteligencia artificial en particular, está afectando modo de vida, es decir, que va a condicionar la forma en la que, en este caso concreto y con la temática de esta mesa, incluso en la que hombres y mujeres se están relacionando. Por lo tanto, cuando pensemos, como decía Mariluz, que ChatGPT me va a dejar unos trabajos maravillosos, que se piense al mismo tiempo que probablemente, digamos, en ese avance tecnológico se está tomando una decisión de cómo mañana, pues yo qué sé, desde cómo se va a aceptar nuestro ingreso en urgencias hasta efectivamente cuál va a ser la imagen pública de las mujeres, ¿no? Por hablar de objetivos del feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que explicarlo porque no se ha explicado y no se percibe. Y no se percibe incluso en organizaciones como la mía, que lo intentamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos muchos años trabajando con el tema de lo imprescindible que resulta la incorporación de la tecnología en los negocios de las mujeres, y estamos empezando incluso a explicar inteligencia artificial, etcétera, etcétera, sobre el tema de incorporar, ¿no? Y les explicamos que esto cambia el mundo, ¿no? Que queremos que sean empresarias para que cambie el mundo, o sea, que igual que hemos explicado, ¿no?, cómo la presencia de las mujeres transforma el mundo, pues como ahora además tenemos un deber adicional, ¿no? Y yo creo que esa sería una parte. Y luego, por ejemplo, yo creo que pensado desde el papel que hemos jugado las organizaciones feministas en otros procesos de incidencia política, yo creo que hay que nos tenemos que atrever a equivocarnos y hacer pues el trabajo que hemos hecho en otros ámbitos, de ser un poco esa voz molesta, ¿no?, que evidencia el tema. Y voy a mencionar solamente dos temas. Por ejemplo, es decir, que nosotras estamos en este momento, se lo contaba a Rosa cuando hablamos en esta intervención, jugueteando con el tema de, bueno, igual que hemos estado haciendo 30 años metodologías que mejoren la perspectiva de género de las políticas activas de empleo, por ejemplo, pues bueno, pues vamos a ver si somos capaces de entrenar una inteligencia artificial para que incorpore, para que sea capaz de aplicar en entornos de acompañamiento a mujeres vulnerables al empleo criterios del tema. Y estamos formulando un proyecto en este momento que yo me paro a pensarlo y digo que estamos malas de la cabeza, pero es que hay que atreverse. Y entonces, por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de lo que es el activismo feminista hay que atreverse,
desde el punto de vista de las administraciones públicas, hay que abrir los espacios de apoyo financiero para que eso sea posible, porque si no, es decir, las empresas tecnológicas no van a venir a nosotras a preguntarnos esto de qué interesante me parece esto del enfoque de género. Eso no va a pasar. Por lo tanto, digamos que algún mecanismo tiene que, en quienes están preocupados y preocupadas, en este caso por los derechos de las mujeres en el marco de la inteligencia artificial, o me dais un instrumento de poder o no me va a venir a buscar nadie. Y eso es súper importante. Por lo tanto, la presencia de mujeres en los espacios es una cosa que se provoca desde la política. Si no, es absolutamente imposible que nosotras podamos hacer nada, a pesar de que el movimiento feminista, una de las cosas que se ha demostrado es que explica muy bien las cosas, ¿no? Es decir, que ha sido capaz de convencer a la sociedad en su conjunto con el conjunto de las mujeres, ¿no? que los derechos sexuales y reproductivos son importantes. Por ejemplo, fijaos, ¿no? Fijaos que era difícil. Pues bueno, pues tenemos que hacer algo parecido, ¿no? En un mundo que está muy alejado tecnológicamente. Y luego yo creo que hay, es decir, luego, por ejemplo, tenemos que atrevernos a opinar en ámbitos que están muy alejados. Y voy a poner también otro ejemplo que se ha mencionado esta mañana. El sistema Biogen, probablemente que tenemos en España, es uno de los mejores sistemas predictivos que existe en el mundo. Por una cuestión básicamente que tiene que ver con que es que llevamos desde el 2004. El Biogen fue un poco posterior, pero se lleva mucho tiempo trabajando con ello. Sin embargo, por ejemplo, y está aquí Rebeca Palomo, que seguramente se lo sabe mucho mejor que yo, porque ella ha tenido incluso responsabilidad pública en algún momento. Claro, cuando intentábamos tener incidencia política sobre la valoración de riesgo, y ahora cada vez que se produce un asesinato de mujeres, lo escucháis, ¿no? Es que falla el sistema, es que no sé qué. No sé. Bueno, pues es que ha habido momentos en que el fallo del sistema era una cosa en la que hubiéramos podido intervenir de una manera primaria, como por ejemplo que los primeros algoritmos de valoración del riesgo no incorporaban a los menores como elemento de valoración del riesgo. Y me dice que sí, vale. Entonces, claro, 10 años después alguien te dice, vamos a mejorar el algoritmo. Y tú te piensas que es que le van a apretar un cable, porque como es tecnológico, ¿vale? Dice, no, es que le vamos a decir que el que una mujer tenga hijos es un factor de riesgo. Y entonces la reacción es, ¿y para ese viaje? Me lo hubieras preguntado, porque es que eso te lo hubiéramos dicho en el minuto cero. O sea que si realmente quien está apretando el tornillo en esta metáfora no entiende lo que es el contexto de valoración que tiene que hacer el chisme, y permitirme tal, pues el problema que tenemos es que efectivamente estamos haciendo un mal diseño. Entonces, claro, ¿cómo se ganan esos espacios de incidencia política? Desde la sociedad civil. A ver, en parte igual que siempre, es decir, que no fue fácil conseguir las leyes del aborto, no fue fácil. Entonces, hay escenarios de incidencia política en la que el feminismo organizado tiene que plantear batalla y atreverse a decirle en un momento determinado a la gente de Biogen, que sabe muchísimo más que nosotras, tanto del chisme y probablemente a estas alturas también de factores de riesgo, pues que en algún momento a lo mejor hay que generar ese espacio para ver, oye, pero tú al chisme ¿qué le estás contando? ¿No? Y perdóname la personalización porque estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco creo que las máquinas aprendan, pero alguien les tiene que mostrar los criterios de decisión, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tampoco estamos participando, porque hay un efecto como, no, es que el Biogen es un algoritmo, y entonces ya no puedes decir nada, porque como no sabes en qué tornillo tienes que apretar, y para cuando te cuentan el tema de no, es que el fallo ha sido que nadie le había contado lo de los menores. Vale, y os sigo contando, cuando metieron a los menores, los metieron como factor de riesgo para la madre, pero no para la evaluación del riesgo de los menores. Y ahora, cuando matan a niños, nos preguntan, ¿y qué puede pasar? Y todavía no estamos hablando de ámbitos de decisión de inteligencia artificial, sino de mera valoración de riesgo y una parte, y con la supervisión humana, etcétera, etcétera y tal. Pero claro, que luego cuando te vienen a contar dices, pues claro que es que nadie ha valorado el riesgo de los menores, ¿no? También hay que decir, lo que decía antes, es que esto no pasaba en inteligencia natural
no le podemos exigir a la inteligencia artificial, ¿no? que además, o sea, que esa combinación pasa, ¿no? Y yo creo que en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el feminismo, que es mi ámbito, pero creo que es aplicable a cualquier otro tipo de discriminación, el problema es que hay que generar conciencia y hay que estar pendiente y hay que medir los resultados, y de ahí que me parezcan tan importantes. Y esto sería, digamos, otro ámbito, lo importante que es desarrollar metodologías de incorporación de la perspectiva de género a la auditabilidad, generando normas que incorporan, a la explicabilidad, metiendo los criterios, o sea, cada uno de los criterios tiene que tener una vinculación con la incorporación de la perspectiva de género sobre técnicas que ya utilizamos. Es decir, que eso no es misterioso, ¿de acuerdo? Sino que se basa además en análisis de datos donde a lo mejor podríamos incorporar. Alguien preguntaba, ¿puede la inteligencia artificial regularse a sí misma? No lo sé, pero nos puede ayudar con análisis correctivos, porque todas las políticas públicas de igualdad de oportunidades se basan en la corrección de la discriminación. Si no aplicamos esa corrección y no incorporamos a los mecanismos, no podemos esperar nada, ¿no? Y en ese sentido, yo lo único que se me ocurre en este momento, igual probablemente a Mariluz se le ocurran más cosas, ¿no? Y a Rosa también, pero a mí lo único que se me ocurre en este momento es que nos atrevamos y que no lo veamos ajeno, ¿no? Y luego, sí me parece fundamental, se están cerrando las brechas. Nuestra experiencia también es esa, ¿eh? Es decir, por ejemplo, cuando hubo que cerrar por pandemia, la sorpresa que nos llevamos en Fundación Mujeres es que las mujeres que mejor respondieron al tema de seguir recibiendo servicios a través de tecnología eran precisamente las que menor cualificación tenían. Porque, entre otras cosas también porque eran las más aisladas, porque eran... entonces, claro, entonces dices, ¿se ha cerrado la brecha de uso? Sí. La brecha de acceso y demás, en el momento en el que todas las abuelas tienen WhatsApp. Se ha acabado el problema. Ese problema se ha acabado. Claro, ¿eso significa haber ganado poder dentro de lo que es el uso, el aprovechamiento y la creación de tecnología? No, sirve para unos memes maravillosos, ¿no? Pero realmente no reporta una posición de poder en el que tomen presencia los derechos de las mujeres como criterio, ¿no? Y entonces el problema real de la participación profesional de mujeres a mí me parece el problema más grave que tenemos en este momento, porque además está en retroceso. Quiero decir que las cifras globales, el ONSI tiene indicadores muy generales, pero hay análisis, por ejemplo, la propia Rosa lo ha dicho, el tema de que es que las mujeres en determinado tipo de profesiones imprescindibles están en franco retroceso. O sea, que no hemos podido remontarlo. Y claro, eso se tarda generaciones en arreglar. Y vamos muy deprisa. Es decir, los avances de la IA del año que viene, que habrá seguro, ya se van a hacer en esas condiciones. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿Cuánto tiempo necesitamos en este marco? Pues a lo mejor varias generaciones incluso. Entonces, o sea, ahí es donde decía, no podemos llegar más tarde, porque ya tarde hemos llegado para esa cuestión, y nadie parece que se ha preocupado por el tema de que a veces es tan fácil como una cosa que ha dicho Rosa. Yo soy madre de ingeniera, que a veces lo pongo en el currículum, o sea, pero claro, es que, por ejemplo, en coeducación y en educación para la igualdad está súper estudiado que uno de los problemas, o sea, el problema no es de capacidades ni de competencias, el problema es de confianza. Es decir, y el problema es de confianza. Y efectivamente, trabajar la confianza es posible, y aquí tenemos a Rosa. Y a mi hija, que fue ingeniera, porque tuvo en quinto de primaria, tuvo una profe que le dijo que las matemáticas eran maravillosas y que las niñas eran mejor que los niños en matemáticas, que nos puede parecer mal, pero que es un elemento de compensación. Es decir, que lo único es, hay alguien que confía, esto que a mí parece que me gusta, hay alguien que confía que yo lo puedo hacer bien. Eso se llama coeducación y educación para la igualdad. Y efectivamente en este país también hemos tenido muy mala suerte con ese tipo de política pública de educación para la igualdad, y por lo tanto tenemos que pedirle aquí que intentemos recuperar la globalidad y la incidencia en lo que tiene que ver con fomentar el empoderamiento de las mujeres en esos ámbitos. Y eso se hace en muchos niveles, ¿no? Pero también se hace en el ámbito educativo, aunque siendo conscientes que lo que hagamos en el ámbito educativo, igual ya aquí estamos personas que no veremos su resultado. Ojo, ¿vale? Por lo tanto, cuando una política pública que reporta
problemas que vamos a vivir mañana, pero mañana literal. Te dice que esto se arregla con educación, que eso nos pasa también en violencia de género. Olvídate, lo que te está poniendo es una excusa por delante. Porque el problema de mañana, o sea, lo que te está diciendo es, vamos a verlo, pero el de mañana te lo comes. Y el feminismo ahí, pues no estamos muy de acuerdo. Bueno, Marisa, antes de darle la palabra a Mariluz para que conteste. Contesto, hombre, claro. No, aprovecho para decir que los días, estaba viendo bien el calendario, 17 y 18 de octubre vamos a celebrar un congreso sobre coeducación y educación para la igualdad, impulsado por la Secretaría de Estado, que esperemos contar con vosotros, porque efectivamente, de la mano del Ministerio de Educación, porque efectivamente somos muy conscientes que este tema hay que retomarlo y ponerlo en la prioridad de la agenda política. Simplemente aprovecha para hacer esta venta. Puri, montamos, ya, pero porque pues, no ha puesto ya ahí, ¿eh? A mí se me había ido, pero ¿os venís y pensamos algo juntas sobre esto? ¿Todas? Sí. Fenomenal. Y todos también. Pues eso, ya hablaremos, pero fechas ya, save the date, que todavía no lo he podido mandar. Perdona, Luz. No, es que yo aquí voy a discrepar después con sí, por eso, no, a ver, que nos lleva, entonces, claro, venga. Bien, a ver, cosas que se pueden decir y yo iba a empezar. Yo doy clase de política, bueno, doy clase de Derecho del Trabajo, natural, como bien sabéis todos, pero yo doy clase en cuarto de una optativa que se llama Políticas de Igualdad. Y entonces empiezo mis clases con un anuncio de juguetes. No de juguetes de cuando yo era pequeña, de juguetes de los últimos juguetes que haya en el curso. El último. Y entonces ellas y ellos, más ellas que ellos, porque es una asignatura donde hay más ellas que ellos, se dan cuenta por primera vez, creo, de cómo son los anuncios de juguetes. Yo utilizo una foto de la última campaña. Un niño guapísimo, en primer plano del anuncio, está con un pedazo camión gigante y una grúa que sube. Estupendo. Una niña, guapísima también, está en segundo plano, detrás aquí, con una muñequita. Claro, esto no es todo, pero sí es donde educamos a las chicas y a los chicos. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar sobre esto, publiqué una cosa en Infolibre, porque las mujeres no estudian ingeniería, y es mi artículo, sin ninguna duda, más leído, 12.000 y pico, y yo lo decía, es decir, si socializas a las niñas en el cuidado y socializas a los chicos en la construcción, pues donde lo socializas en un reparto de roles que sigue perpetuándose una y otra vez. Entonces, las chicas son el 80% del sector sociosanitario, las chicas son el 14% del sector programación e ingeniería, y bajando, porque no suben, y bajando. Por cierto, los chicos también, porque como hemos convertido la ingeniería en una commodity, los chicos también bajan, los chicos también, pero no bajan tanto como las chicas. Bueno, aún así, yo lo decía antes, yo nunca he tirado la toalla en políticas públicas, porque creo que entonces sí que seríamos acríticos a ese desarrollo tecnológico, ¿no? Primero, tenemos ya legislación, decía antes. Es verdad que la ley 3/2018 es una ley del 2018, y si le metéis la palabra algoritmo en Google no sale. Fijaros cómo ha avanzado la inteligencia artificial. Pero tiene un artículo que a veces no utilizamos, y aquí es donde voy a discrepar con Marisa, que es utilizar la educación en dignidad y derechos fundamentales a lo largo de todo el ciclo educativo. Es verdad, Marisa, pero también lo decía muy bien esta mañana la ministra, es verdad que esto no es para mañana ni pasado mañana, pero que si nunca pones la primera piedra para que a lo largo de todo el sistema educativo haya una educación en derechos fundamentales, que son los derechos de la Constitución, que no hay que irse mucho más allá, dentro de 10 años, que tú y yo estaremos en otra cosa, yo jubilada quiero, pero dentro de 10 años, si estuviéramos hablando aquí, seguiríamos hablando de lo mismo, seguiríamos diciendo, oye, hay discriminación, oye,
los avances. Y yo creo que ahí el artículo, creo que es el 87, pero si no es el 87 da igual, de la Ley 3/2018, donde dice toda la cadena educativa, del principio al fin, incluida la formación de los tecnólogos y de los programadores, tiene que tener educación en el impacto que tiene en impacto social e impacto en discriminación. Bien, y aquí y ahora, dices, bueno, vale, patada para adelante, pero ¿y aquí y ahora? Bueno, aquí y ahora vamos a mirar a los equipos de programación. Ya no digo que les eduquemos aquí y ahora. Vamos a hacer equipos de programación que contengan todas esas riquezas de visiones que hoy no tienen. Porque tú lo estabas diciendo con Biogen. Yo me enteré de lo de los niños también porque hablamos en Albacete de ello. Pero claro, si los programadores tratan este tema como un tema de justicia técnica desde el punto de vista exclusivamente técnico. Dicen, no, es que es un error de técnica de programación. No, perdone, es un error que usted no habló con las mujeres que llevaban trabajando en violencia de género mucho tiempo y no les preguntó a ustedes con antelación cuáles eran las variables que había que tener y la ponderación de la variable que había tenido que tener dentro del algoritmo. Si el equipo de programación, en vez de concebirse desde el punto de vista estrictamente técnico, fuera un equipo pluridisciplinar, yo no lo digo solo yo, o sea, que yo no soy la mejor del mundo mundial, esto se lo escuché yo a Joan Crawford, que sabe de esto un montón. Si no es pluridisciplinar con todas las visiones de la sociedad, la programación es pura y exclusivamente técnica, y entonces no tiene en cuenta estos saberes que se tienen ya en la sociedad. Así que equipos pluridisciplinares. Y luego, y lo lanzo aquí, en ningún sitio está escrito que igual que nos inventamos, acordaros que jurídicamente nos inventamos la acción positiva, ¿os acordáis de la acción positiva? Anda, que no nos dio guerra, no nos dio la guerra de acción positiva, que yo nunca la llamé discriminación para no darles el lenguaje. Bueno, oye, al algoritmo también se le puede programar para que donde haya una vulneración y una discriminación endémica, resulta que tome una variable y una ponderación para que sea un algoritmo no discriminador, sino un algoritmo con una acción positiva. No está escrito en que no se pueda hacer, no está escrito que no se puedan establecer variables que hagan ese tipo de cosas. ¿Dónde está mi optimismo? Es que todo esto primero ya está en el debate, que a veces tiene que ir ahí, en el debate académico. ¿Y dónde está mi optimismo? Yo lo digo sinceramente, lo decía antes. La Unión Europea, que es un espacio distinto a otros ámbitos, la Unión Europea ha empezado a tomar en cuenta estas cosas. Y hoy tenemos normativa compleja, sofisticada, difícil, pero hoy tenemos normativa, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial, cuando habla de los conjuntos de datos, dicen que deben estar evaluados para que no se produzcan sesgos. Bien, ya es un avance. Y cuando habla de la programación y de la evaluación del algoritmo, dice que la evaluación del algoritmo se debe producir, no son las decisiones, sino en el contexto de poder donde se utiliza el algoritmo. Oye, ya está. Es decir, yo soy positiva, que me preguntas por dónde empezamos. Primero porque ya, digamos que ya hay un debate sobre esto, que yo creo que hay que elevar a la ciudadanía, pero sobre todo porque a diferencia de otros espacios, jurídicamente ya empieza a haber conciencia de que esto hay que corregirlo. Y eso para mí, como jurista al menos, es un paso adelante. Todo tuyo. A ver, ¿qué añadir? Es que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, pero quizás me quede más en el círculo personal, en el sentido de que, oye, lo que podamos hacer también nosotros, es decir, hablamos del gobierno, que puede poner en marcha el gobierno, les pedimos políticas públicas, pero nosotros tenemos un círculo, ¿no?, en el que sí que podemos incidir, ¿no?, y de alguna forma todo empieza también con nosotros, y lo decía Marisa, yo creo que lo primero es el conocimiento, tomar conciencia, ¿no?, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces yo creo que a nivel personal también tenemos aquí una corresponsabilidad, ¿no?, de intentar también aportar o devolver un granito de arena, ¿no?, de lo que nos están dando a nosotros. Y un poco también a nivel personal deciros, cuando entré en el sector de la ciberseguridad, pues creamos una asociación, ¿no?, decir, oye, pues al final sacas tiempo, ¿no?, de donde tienes, ¿no?, de los fines de semana, para decir, oye, pues hemos creado una asociación de ciberseguridad para mujeres, ¿no?, Women for Cyber Spain, que viene desde EXO a nivel europeo, con ese respaldo europeo, y el objetivo es atraer a las niñas y
y a las mujeres al sector de la ciberseguridad, porque es un sector que emplea a mucha gente, que tiene mucho déficit de mujeres y que no solo se necesitan mujeres ingenieras, es decir, lo he dicho antes, necesitamos gente con perfiles jurídicos, necesitamos psicólogos, necesitamos sociólogos, porque los problemas de ciberseguridad se atajan con una visión multidisciplinar. Entonces dice, joder, pues yo es que lo voy diciendo a todo el mundo, a ver, has estudiado Derecho, ¿qué vas a hacer? Bueno, puedes quedarte en la universidad, ¿no? a seguir investigando, pero joder, entra en el sector, hazte un curso de ciberseguridad, que ahora mismo hay una oferta enorme, y aprovéchalo, y de esa manera ayuda, ¿no?, a la parte más técnica. Y yo creo que ahí, en este sector que es tan pequeño, lo que pasa es que es muy endogámico, sí se está funcionando bien, y creo que sería un ejemplo para otros sectores. Entonces yo voy siempre como de activista en ese sentido, ¿no? Estudia lo que quieras, Derecho, fenomenal, Sociología, pero hazte un máster de ciberseguridad, haz algo que puedas de alguna manera decir, joder, es empleo de calidad, es empleo para que estemos empoderada y para que podamos elegir qué queremos hacer y con quién queremos estar. Entonces, pues empiezan por nosotros también, y bueno, también es una parte muy bonita, ¿no? Con lo cual, pues mirar si os interesa el tema, que aquí creo que hay mucho abogado y mucha persona más de humanidades, y es que necesitamos a muchísimas personas con ese perfil. Entonces, joder, pues ahí estamos y podéis ayudar mucho también. En punto, ¿no? Juli, en punto casi. 18:00, yo no puedo añadir nada más, porque yo creo que en esta última ronda pues nos volvéis a emocionar con vuestro compromiso, vuestro conocimiento, vuestra experiencia, y eso, y que todos desde el ámbito en el que estamos podemos hacer, desde lo público, desde lo privado, desde lo personal, y que yo creo que hay que volver a felicitar a Puri y a todo el equipo de la Secretaría de Estado por este curso, que mañana tenéis todavía, continuáis con muchas ponencias muy muy interesantes. Yo creo que de esta, seguramente de todas, a mí me da mucha rabia haberme lo perdido todo, pero estoy viendo que lo estoy grabando, así que te pediré todos los materiales, pero yo creo que de esta nos sale un curso conjunto el año que viene, así que con esto terminamos. Muchísimas gracias.